Arranquemos con el motor Weichai, que es uno de los que hoy por hoy tú tienes relación y estás trabajando. Antes de entrar en el producto, para que sepan un poco, vamos a ver el Euro 6, pero el Euro 5 es lo mismo, quítale el elegir. Lo demás igual. El principio de funcionamiento es el mismo. ¿Sí? La marca Weichai nace hace muchos años a ver, les voy a contar una historia. Chapman y Sinotruk fueron una sola empresa hace muchos años. Esas marcas no son nuevas, nacieron en el año, la más antigua es Sinotruk. Todo lo que en China tenga la sigla Sino, como Sino Petroleum, Sino Traffic, Sino, todo lo que tenga Sino es como la traducción del lenguaje chino, la letra a nuestro lenguaje. Son las empresas con las que nació algo en China. La primera marca que cambió era Sinotruk, pero en esa época Chapman y Sinotruk eran una sola empresa. Ellos se separaron porque el gobierno chino, las plantas eran muy distantes, eran ciudades muy distantes. Entonces la logística no era fácil. Entonces, en ese orden de ideas, el gobierno chino los separó y también separó la marca de motores. En esa época ellos fabricaban, cuando empezó la marca Sinotruk, empezaron copiando lo que hacían los europeos, que eran los que siempre tuvieron mayor cercanía. Y Sinotruk, cuando aún eran una empresa entre Chapman, Sinotruk y Weichai, compraron una tecnología marca Steyr. ¿Han escuchado hablar ustedes de la marca Steyr? Tiene que ser bien viejo para que se acuerde de Steyr, y aquí no llegó mucho. Habrán, pero llegaban con marca pues Mercedes. Steyr era una marca austríaca. Recuerden que Austria es un país hermano siempre de Alemania. Hablan el mismo idioma, todo el tema, ¿no? Steyr es una marca que tenía Daimler, Mercedes-Benz en Austria. Eran unos Unimog, solo que decía Steyr en vez de decir Mercedes. De hecho, creo que era la misma Mercedes en esa época. No se llamaban, la línea de camiones no se llamaba Mercedes, era Steyr. Ese motor Steyr y esa cabina vieja se la vendieron a los chinos hace muchos años. En ese momento el líder chino era Mao Zedong, que fue el que fundó Sinotruk. Y esa persona se quedaron con esa tecnología de ese motor Mercedes. El motor Weichai es un motor Mercedes viejo. Cuando digo viejo no significa que sea malo, porque a veces lo viejo es más estable que lo nuevo. A veces uno se mete esos mentiras en la cabeza de que porque es viejo. No, lo han ido evolucionando, pero el origen de ese motor era un motor Mercedes-Benz. El motor Weichai nace de Mercedes-Benz, de la tecnología Se separan la marca de camiones, separan la Chapman, se separa Sinotruk por muchos años y cada uno empieza a manejar la línea. Chapman se queda con las cabinas de los años 90 de MAN, por eso ellos hablan de Chapman, sí, realmente tiene ese origen, pero eran cabinas de los años ¿qué? 90. Sinotruk siguió por separado y al final MAN no hizo negocio con Chapman, hizo negocio fue con Sinotruk. Por eso la cabina del Sinotruk es la misma cabina MAN actual, mientras que Chapman ya no tiene ninguna relación directa con quién, con MAN. O sea que ese tema comercial que vende Chapman en Colombia, que somos MAN, sí, es un MAN de los años 90, ejes de los años 90, cajas de los años 90. ¿Mm? Mientras que Sinotruk, si ustedes entran a Grupo Traton, que es el grupo Volkswagen, van a ver que dice que el Grupo Traton es el dueño del 25% de Sinotruk. Por eso las cabinas C-Track son la cabina TGX de MAN, la actual. Los ejes son los actuales. ¿Qué cambia el eje actual al eje viejo que tiene Chapman? Que el de Chapman todavía viene los rodamientos, vienen de doble rodamiento, el interno, el externo, los ejes en las puntas de los ejes. Mientras que el que trae Sinotruk es tipo europeo como viene actual, que es un solo rodamiento completo, un bocín completo como vienen los Volvo también. Tú metes el bocín, torqueas y chao. Aquí no hay que apriete, que devuelva, nada de eso. Esa es la diferencia. Pero como el gobierno chino al final es dueño de todo, pues eso comparten al final entre una marca y otra, ¿sí? ¿Qué pasó? En los últimos 3 años para acá, el que lidera, el que es el gerente de Weichai, lo volvieron también el CEO, el CEO de Weichai, lo volvieron también CEO de Sinotruk. Entonces ahora Sinotruk también va a llegar con motor Weichai y Chapman tiene acciones también en Weichai. Es un revuelto que yo no les voy a decir, yo no lo entiendo. Pero todas las empresas tienen relación, excepto Foton, que tiene parte del gobierno, pero es más privada que el gobierno. Foton sí es del grupo Daimler hoy día, es verdad, la gran parte, pero tiene una participación del gobierno. Dongfeng sí es del gobierno. La marca número 1 de ventas en China no es ni Chapman, ni Foton, ni nada, es Sinotruk. La segunda es FAW. La tercera es Dongfeng, o Dongfeng, como se pronuncia correctamente.
la cuarta es Chapman y la quinta es Fotón. Así funciona el mercado de China. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí, ¿qué pasa? Pues todo es publicidad al final, como juegue. ¿Sí? No con esto estoy diciendo que Sinotru sea la supermarca. Todas tienen sus debilidades, todas tienen sus problemas. ¿Sí? Ahora, el origen del motor es ese. Es un motor Mercedes. Tecnología de los años 80, por ahí más o menos. Con esto no estoy diciendo que sea un motor malo, sino que es un motor maduro, que lo han evolucionado. Tiene cosas buenas. El tema de usar culatina individual es bueno. Eso es bueno. Vamos a verlo. Entonces, entendiendo el origen del motor, entendiendo que es un... Que bueno, aquí no va a entrar en detalles estructurales del motor. El motor es de camisa seca, pero es de camisilla. Lo que llamaban camisilla. ¿Sí? No camisa húmeda, sino camisilla. ¿Sí? La vida útil de este motor no es de 1.000.000 de millas, de 800.000 kilómetros. Póngale que llegue a 1.000.000 bien trabajado. O sea que oportunidad de reparación va a haber. Porque no es de camisa húmeda. O sea, es de camisilla. Es como cuando uno repara uno de estos, un Isuzu de estos, creo que es de camisilla. ¿Sí? Así. Camisa seca que llama. Que uno le mete el inserto, son delgaditas. Es este motor igual. ¿Claro? Bueno, entonces, algunas traducciones no son correctas, eso es traducción de Google. Esta presentación está 100% en chino, la recibí 100% en chino. Hoy la tengo en español, pero algunas traducciones no son técnicas. Recuerden que los traductores de internet no son técnicos. El PowerPoint tiene un traductor que fue con el que trabajé para organizarla en español. Ya uno la va afinando con el futuro, pero esta está sin afinar, está traducida, porque esto lo recibí, esta presentación la recibí hace 10 días, más o menos. Entonces, este es el motor WP13NG. WP13NG. WP es como la serie del motor. 13 es el cilindraje redondeado. NG es de natural gas. Luego viene una E, la potencia. Entonces la potencia sí es 430 en caballos vapor, no en HP. Entonces, este motor, por ejemplo, que tiene la Wiche que llega ya es WP. Vamos a hablar de nomenclatura para que tengamos claro eso. WP. Voy a borrar. El motor es WP de menos que W de Weichai. Weichai Power. Porque así aparece la división de motores de Weichai. Entonces, WP13. Entonces, WP de Weichai Power, 13 es el cilindraje, NG de natural gas, luego viene 430, E5 más otro número. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? 430 es que el caballaje en caballos vapor, que es levemente menos que en HP. O sea, esto viene a ser como un 421 HP. ¿Sí? Y el E es la norma euro, equivalente. 5, que es euro, 5. Y aquí puede venir 0, puede venir 1, puede venir 2 o más. ¿Sí? ¿Qué significa eso? La evolución del sistema de motor de gas. La primera generación, segunda generación, tercera generación. Esto, si no estoy mal, es WP52, que es como la segunda generación del motor Euro 5. En Sinotru, por ejemplo, en Colombia también es así. E50 es la primera generación y luego llegaron los 51, que son los automatizados, que vienen con EGR y todo, y son Euro 5. Y si viniera Euro 6, pues aquí va a cambiar el 5, ¿por qué? 6,0, primera generación, 6,1, segunda generación, y así sucesivamente. Entonces, eso es como para que entendamos un poquito la nomenclatura comercial del motor. Es el cilindraje redondeado. Listo, esta es la vista lateral del motor. ¿Sí? Ahí como para ir señalándoles un poquito. Aquí tenemos la unidad de control. El sistema de gas del motor Weichai, como para irme adelantando un poco, es marca Woodward, que también es una marca americana. Mientras que, por ejemplo, el de Sinotruc es marca E-Controls, que también es una marca americana. E-Controls. Y por el lado de Scania es Bosch. Entonces, aquí tenemos nuestro motorcito. Nada del otro mundo. Culatines individuales. Aquí lo que les puedo mostrar es, aquí está el filtro de qué.
Estas son imágenes de referencia comerciales, hay variantes de eso. Normalmente este filtro está por acá montado en la base. Esta es la otra vista lateral, tenemos dos filtros de aceite, ¿sí? Un poquito incómodo de cambiar. Características especiales en los motores de gas, los turbos son refrigerados con refrigerante del motor. Por el tema de temperatura, lo que yo les decía. Los turbos. Como para irme adelantando un poquito lo que vamos a ver en los motores de gas, en general. Por el tema de temperatura, para estabilizarlo térmicamente, el cartridge del turbo va refrigerado con líquido. Entonces ustedes van a ver que le llegan 4 tubos como tal al turbo. 2 con refrigerante entrada y salida y 2 con aceite entrada y salida. Este WP3 es 6 en línea. Aquí está una vista superior del motor, bobinas tipo COP, es decir, coil over plug, o sea, bobina sobre bujía. Sin cables de alta. ¿Sí? Esta bobina es de 2 terminales, como para irme adelantando un poquito. ¿Sí? Miren, voy a hacerle un resumen. Este es de 4 y estos son de 2. La diferencia entre el de 4 y el de 2 es el driver. ¿Qué es el driver? De algo. ¿Qué es el driver? Traducido al español. Como el activador, el controlador. Es decir, la bobina de 4 cables sacaron el driver, que básicamente es un juego de transistores que está dentro del módulo, y se lo pusieron a la bobina. El actuador, que es el transistor de potencia que controla la bobina, lo sacaron de la computadora y se lo pusieron a la bobina. O sea, que la bobina tiene un circuito electrónico en la parte alta de ella. Sí los hay, lo que pasa es que lo que yo les digo, los chasis de rígidos pesan mucho, entonces no se vuelve negocio para ciertas aplicaciones. Sí las hay, ellos trajeron unas, pero muy pocos. Es más que todo, lo que más hay es camiones sencillos ahí, pero lo que más hay es tractos 6x4 y 4x2. O sea, mini mulas y mulas, o super mini mulas y mulas. Esta es la vista superior del motor. Este se ve un poquito diferente porque este es el Euro 6. Pero al final la estructura del motor, pues conoces este, conoces el otro. O sea, el otro más sencillo que este. ¿Sí? Entonces, dejando este mensaje claro, la diferencia entre el sistema de bobinas de 2 cables y de 4 cables es que la de 2 cables, el driver está dentro de la computadora. Y la de 4 cables, el driver o el controlador de la bobina está en la misma bobina. Ventajas y desventajas, que lo que normalmente se quema de las computadoras son los drivers. ¿Por qué se queman? Porque algunos mecánicos muy genios, muy inteligentes, con el motor prendido se pueden desconectar las bobinas. Primer tips, no las desconecten con el motor prendido. O las sacan y las dejan por fuera así, sin estar conectada a la bujía, sin aterrizar la señal. También las quema. En el Scania, pues básicamente se utiliza una bobina con driver interno. ¿Para qué? Para evitar pues que, primero se ahorran en teoría en construcción en el módulo. O sea, se evita cambiar el módulo. pero la bobina también se vuelve más cara y más compleja. Unas por otras, no todo es perfecto. Sé que está en chinito, sé que está fácil, no está fácil de entender, pero voy a sacar una presentación de otro momento que tengo donde está esto un poquito más claro. Déjenme un segundo. Ok. Bueno, aquí está un poquito mejor. Listo, señores. Entonces voy a volver aquí. ¿Están viendo este? Sí, están viendo. El mismo que estoy viendo yo. Entonces, básicamente aquí tenemos la unidad de control. Como cualquier unidad de control, tenemos unas entradas, tenemos una salida. Las entradas, pues todas las señales de los sensores. Las salidas son las salidas hacia los actuadores. Y aquí tenemos nuestro motor, pues que tiene diferentes tipos de sensores. Tenemos nuestro turbo cargador. Tenemos aquí nuestro intercooler. Y en el tema de suministro de gas, pues aquí muestra como algo de referencia. Realmente recordemos que por aquí viene, antes de aquí, ya sabemos qué es lo que hay, ¿no? Un regulador, un filtro de alta, los depósitos y eso, y llega el FMB. El FMB básicamente es Fuel Metering Valve, que es básicamente un banco de 10 inyectores para el caso del motor de 13 litros,
que también tiene un sensor de presión temperatura integrado ahí, que tiene un conducto que va a un mixer, a un mezclador, que entrega el combustible en el múltiple de admisión después de la mariposa de aceleración, que es de tipo electrónica. ¿Sí? Particularidades del motor de gas, y es el control del turbocargador. Normalmente en un diésel el control del turbocargador, excepto los VGT y las versiones modernas de Euro 6, el turbo, normalmente ¿quién lo controla? El alivio del turbo para que no genere más presión de la que debe generar. La Westgate. Y esa Westgate tiene un tubito conectado ¿a dónde? Al mismo caragol de admisión, ¿cierto? Para que la misma presión cuando llegue a cierto nivel libere y el turbo no genere más presión de la que se necesita. Eso es algo importante que les quiero señalar. Eso sí cambia en un motor de gas. ¿Por qué razón? Porque después del acelerador, toda esta línea ahora tiene vacío. Si yo voy acelerando en un motor de gas y el turbo me va mandando 40 PSI, que es normalmente lo máximo que le meten al motor en PSI, ese turbo, 40 PSI, y repentinamente yo suelto el acelerador, ¿qué pasa aquí en donde está la mariposa de aceleración, que es la que corta el suministro de aire? ¿Qué pasa con todo el aire que está aquí metido entre el intercooler y el turbo? ¿Va a quedar sometido a qué presión? ¿Se baja la presión? Se queda acumulado ahí. Claro, porque es que la mariposa para atrás quedó con la presión que venía empujando el turbo y usted repentinamente liberó el acelerador. Y la mariposa cierra el paso de aire. Todo de ahí para atrás queda presurizado. ¿Y eso quién me puede dañar? Mangueras, intercooler y el mismo ¿qué? El mismo turbo. Entonces tengo que montar un sistema que me permita aliviar la presión que quedó detrás de la mariposa de aceleración. Entonces me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver en ambos motores, pero es importante tenerlo. Entonces, hay sistemas mecánicos y hay sistemas electrónicos para el alivio del trabajo del turbo. En los sistemas electrónicos, lo que se hace es que aquí después, aquí en esta línea, en donde queda todo esto presurizado, se monta una electroválvula que va a dar paso de alivio a la entrada del turbo, o sea, antes del turbo, entre el filtro de aire y el turbo. Entonces se pone una electroválvula que apenas suelta el acelerador, abre y coge la presión que quedó por detrás entre el turbo y el acelerador y lo devuelve a la entrada del turbo. Es decir, bypassea el turbo para que vuelva a entrar a la entrada del turbo. ¿Cómo regulan las bombas la presión máxima de una bomba hidráulica de aceite? Cuando usted quiere que no mande más presión, conecta la entrada con la salida. Y eso es lo que hace ahí, con una electroválvula. Así lo hace Scania. Scania tiene una electroválvula que conecta toda esta línea que está por detrás del acelerador, que puede quedar presurizada, la conecta aquí antes del filtro, entre el filtro y el turbo, para aliviar la presión de ahí, para proteger el turbo. Hay sistemas mecánicos también de esto. En el caso, por ejemplo, del motor Weichai también utiliza un sistema electrónico. Pero el motor Sinotruc utiliza un sistema mecánico. ¿Y cómo funciona el sistema mecánico? Es una válvula de diafragma. ¿Qué pasa? Que le ponen una manguerita que está aquí detrás de la mariposa. Entre la mariposa de aceleración y el motor ponen un conducto que va a tener que, cuando la mariposa cierre repentinamente, todo esto aquí se va a convertir en un ¿qué? En un vacío. En un vacío. Entonces sale una manguerita de ahí y va a haber aquí un actuador entre este punto y la entrada aquí entre el filtro de aire y el turbo. Cuando cierra la mariposa se genera vacío y ese vacío succiona ese diafragma y abre un conducto que comunica antes de la mariposa con la entrada del turbo y bypassea el turbo nuevamente. Bypassea. Lo bypassea. ¿Con qué lo hace? Con el vacío que hay después de la mariposa. Cuando la mariposa cierra repentinamente, todo entre el acelerador y el motor es vacío. Aprovecha ese vacío para mover una válvula que comunica la parte antes de la mariposa, antes de entrar a la mariposa, con la entrada del turbo y lo bypassea, alivia la presión. Entonces hay sistemas mecánicos y hay sistemas con control electrónico. ¿Sí? Puntos débiles del motor de gas. Sistema de encendido, turbocargadores. Los turbos tienden a fallar de manera un poco más prematura que
en un motor diésel. Motivo, razón o circunstancia, temperatura. Este funcionamiento no es tanto, es el tema de la temperatura. A pesar de que tienen enfriamiento, fallan. Creo que ya alguien por ahí vio uno de Scania ya molestando, fallan. Y eso no solamente pasa en Scania, pasa en Weichai, pasa en motor Sino-Turman, en todos molestan los turbos también. Entonces no está de menos siempre tener un turbo a la mano cuando uno trabaja con estos motores. ¿Por qué razón? Porque fallan. Todos fallan de manera diferente. Por ejemplo, el motor Weichai falla muy parecido al MAN, al Sinotruk que tiene MAN. Se les daña la Westgate. La monedita que obtura se empieza a aflojar. Entonces aquí ya viene prensada, ¿no? Eso es una láina que coge esa monedita. Y esa moneda se empieza a fracturar y se empieza a dañar por temperatura. Y empieza a coger juego y no sella. Entonces cuando no sella, la presión del turbo no sube y por ende falla. Hay gente que les pone válvulas de escape de motores de gasolina, se las adaptan ahí. Trabaja un tiempito, pero vuelve otra vez a molestar. Entonces son de las fallas frecuentes. Lo otro, pues he visto Cadris que se les afloja las tuercas del lado de escape. O sea, la tuerca que fija la turbina en el lado de escape, la turbina impulsora, se aflojan. ¿Sí? Otro se tuerce el eje y deja de funcionar el turbo, naturalmente. ¿Sí? Entonces, en los motores de gas, el tema del turbo es un punto que tiende a molestar a mediano plazo, no muy lejos. ¿Sí? Es un tema de sobrecosto. Y el sistema de encendido de las bobinas. Mire que, por ejemplo, el caso de Sinotruk, trabajaba, Consorcio Díaz, una empresa que mueve el combustible de las minas. Y el trabajo de ellos es solo Santa Marta Minas, Santa Marta Minas. Y fallaban al mismo tiempo los turbos que en montaña. Eso al final es un tema de temperatura de funcionamiento del motor. Es la temperatura de funcionamiento del motor. Es un tema de materiales. Y no estamos hablando de un turbo malo. Es un turbo Holset. ¿Qué te comes? ¿Comes? No hay forma de prevenir que se dañe ese lapso de tiempo. Pues el tema del tiempo para apagarlo, el tema de la estabilidad, usar el aceite que es, usar el refrigerante que es, tal vez le da algo eso, pero nada te garantiza que va a tener. Es que, o sea, uno lo que puede con eso tal vez es darle la vida que es, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería lo ideal? Monitorear para no quedarte tirado o una falla prematura, porque tú si bajas el turbo oportunamente le puedes hacer algo de mantenimiento. El tema es cuando ya lo dejas dañar, que ya ahí sí es grave, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedes monitorear un turbo sin necesidad de bajarlo? Nada. Yo puedo tener un turbo que está próximo a empezar a molestar sin que la presión se altere. Termografía, señores, termografía. Y no estoy hablando con eso con una pistola de temperatura, estoy hablando de una cámara termográfica. Monitorear con cámara termográfica. Una buena cámara termográfica de aplicación automotriz. No me van a salir con las que le medían la temperatura a la gente, que eso no sirve para nada. Automotriz FLIR es la marca internacional más conocida, vale como $1000. Pero si tú monitoreas en cada mantenimiento del turbo, en temperatura de funcionamiento operativa, tú puedes ver en qué momento empieza a subirse la temperatura del cartridge. Y de esa manera puedes tomar una decisión tal vez de bajarlo antes de y mandar a cambiarle los cojinetes y todo, porque las referencias vienen a ser las mismas de las de los diésel, solo que cambias el cuerpo en donde va montado el cartridge, que tiene refrigeración. Mire, yo he visto turbos con 100.000 kilómetros nomás. Con 100.000 kilómetros nomás. Entre 100 y 150 he visto turbos dañados, de diferentes marcas. A ver, no me las sé todas de memorias. He querido hacerme la inversioncita en la cámara. Uno, cuando habla de termografía, uno trabaja por condición y por desviación estándar. Eso es un tema matemático que se maneja en tema de probabilidad, ¿no? Entonces tú lo que haces es que empiezas a monitorear y estableces un rango como para decir, a partir de ese momento lo voy a bajar por precaución. ¿Sí? Vas a darte cuenta que la temperatura del turbo mantiene estable y tenderá a ir subiendo con el tiempo por el tema de ¿qué? De lubricación y fricción. ¿Sí? ¿Qué es lo que frena
¿Ustedes entienden cómo funcionan los rodamientos de un turbo? Son unos cojinetes, ¿no? Son flotantes, claro. ¿Por qué son flotantes? Nada. Mm, ¿Qué me dice por qué los... Un turbo no tiene ni retenedores? ¿Se han dado cuenta? Exacto. Entonces, ¿cómo evita que el turbo se le salga el aceite en cantidades? Primera razón. Mecánicos de toda la vida, ya han jodido con turbos toda la vida. Y estoy hablando de gas, diésel también. En el delgado de escape tiene un anillo, sí, pero ¿cómo hace el turbo para evitar que el aceite se salga hacia los caracoles? Se sale siempre, pero no en gran cantidad. ¿Qué es lo que evita que eso pase? Eh, tiene un diseño hidrodinámico. Primero las holguras, pero lo que evita que salga en exceso es un diseño hidrodinámico. Las dos contrapresiones del caracol de presión y el caracol de escape empujan para que el aceite del cadri no se salga. Es la misma presión de los caracoles. Ahora, ¿por qué los rodamientos del turbo son flotantes? Un turbo puede generar 30.000, 40.000 revoluciones, hasta hay turbos de 100.000 revoluciones por minuto, bajo carga. ¿Por qué son flotantes? Nadie se da. Señores, son reductores de velocidad. Si yo cojo y pongo un anillo de usted y lo pongo acá y empiezo a girar esto, ¿el anillo va a girar ¿va a girar? ¿Va a girar? Sí, pero va a girar a menos que. Exacto. Entonces aquí tenemos el anillo de un lado, el anillo del otro lado. Y este es el eje del cartridge. Y estos anillos están respecto a la carcasa del cartridge, están ¿qué? La carcasa del cartridge está quieta. Y los anillos están flotantes. Y el eje está girando. Es un reductor de fricción. Porque mientras el eje va a 30.000, los otros por arrastre van a ir a la mitad. Y los otros van a friccionar a la mitad respecto a qué? Respecto a la carcasa que está quieta. Son reductores. ¿Sí la cogen? En medio de la carcasa y el eje están ¿qué? Los anillitos estos, ¿cierto? Pero están flotantes. ¿Para qué? Ellos van a arrastrarse, porque los va a arrastrar, pero no van a girar a la misma velocidad del eje. Es una reducción de rotación. O sea, estoy reduciendo la fricción. Estoy desmultiplicando la rotación. Voy a arrastrarme, pero si el turbo va a 30.000, yo voy a 15.000. No es lo mismo girar de 30.000 a 0 a friccionar primero de 30.000 a 15.000 y de 15.000 a 0. Por eso son flotantes. Por eso son flotantes. Detalles que parecen, pero así. ¿Qué pasa con el tiempo? Cuando el conductor no tiene el hábito de esperar el tiempo para apagar el motor, o cuando no se está utilizando el aceite de la calidad que es, porque el aceite en el motor de gas también es muy importante por la temperatura de la combustión. Entonces, un elemento que se calienta mucho es el turbo. Si yo no doy el tiempo de espera de que la temperatura del turbo se me estabilice, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué el aceite que pasa por el turbo, a pesar de que está a una temperatura muy alta, no se logra quemar? Porque está en flujo. No se queda quieto ahí. Él está fluyendo. Entonces él va y pum, de una vez al cárter. ¿Se han dado cuenta? De una vez a cárter. Pero él está en flujo. Cuando el turbo está muy caliente, ¿por qué se le pide a la persona que espere unos minutos? Mínimo 3 minutos para apagarlo cuando viene haciendo fuerza. Para que la temperatura del turbo baje y se estabilice. Porque si no, el aceite que queda ahí, cuando se apaga el motor, el aceite ya no fluye. Si lo apago inmediatamente después de llegar, ese aceite que está ahí y la temperatura del turbo muy alta se va a quemar. Y ese quemarse significa que se va a carbonizar porque es un hidrocarburo, así sea sintético, va a ser un hidrocarburo. Y ese carboncillo se empieza a acumular en los cojinetes y los va a ¿qué? Los va a pegar. No van a girar libremente, se van a agarrotar. Como si fuera en el sistema de uno circulatorio, ¿un qué? La grasa. Va a taponar. Va a frenar los cojineticos y ya no va a hacer la función de reducir. Y empieza la fricción de 30.000 a 0.
o de 40.000 a cero, la rotación directa porque no van a estar flotantes, se van a agarrotar. Y aumentar la fricción, ¿aumenta qué? La temperatura. Entonces, con la cámara termográfica lo que yo voy es a mirar qué está pasando en el cadre sin necesidad de desarmar absolutamente nada. Pero tengo que tener una rutina de monitoreo. Para antes de que ese fenómeno pase, yo hacerle un cambio de cojinetes, tanto mantenimiento, rehabilito el turbo y hágale. También no podría, digamos, para diagnosticar ese turbo sin necesidad de la pistola, yo no podría tomar, digamos, con un comparador de carátula, tomar un peso axial, un peso radial, digamos, de los parámetros. Lo que pasa es que todas las pruebas que no son invasivas son más prácticas que lo invasivo. Cuando ya uno tiene que desarmar algo, primero deja de ser funcional, porque la parada se va a demorar más, tienes que establecer una rutina. ¿En qué momento? Hay algo que se llama la curva PF, y eso se habla también en aceite. Yo soy analista lubricante certificado, yo me hice los cursos. Entonces, hay algo que se llama la curva PF, que significa falla potencial a falla funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un periodo en horas en donde si yo no monitoreo en ese rango de horas, la falla se me pasa y se me va a la falla funcional. ¿Qué es funcional? Que cuando ya el componente no hay nada que hacer. ¿Sí? Porque después de que el eje se me tuerza, después de que se me desgaste más allá de lo que se debe desgastar y entre las turbinas en contacto con la carcasa, ya yo tengo que cambiar el cadre y ya no hay nada que hacer. Ya tengo que cambiar todo. Ya no vale la pena. En cambio, cuando yo mido temperatura de manera térmica, no, primero es una vaina que te va a costar que calientas motor a temperatura de funcionamiento y que y pones en Excel la información de la temperatura del eje y le pones un rango de cambio. O sea, tú le dices lo que llaman la desviación estándar. De hecho, usted en el Excel hay una fórmula simple con clic de la derecha donde pones desviación estándar y te cogen todos los valores y te va a decir, cuando llegue ese valor de desviación estándar a la temperatura, ahí toma la decisión de bajarlo. El tubo de la admisión y la medida del juego. Sí, pero si el tema es que pero uno mide es el exceso de juego, pero si en el momento que lo mides ya está carbonizado, ya los rodocojinetes, no te va a dar juego. El tema es evitar eso, evitar el juego, evitar que coja recocha. Porque cuando coge recocha es cuando da las turbinas dan contra la carcasa, ya el daño se está yendo a un nivel mayor, ¿sí? Porque o se te frena el eje o se te va contra las carcasas por desgaste prematuro de los cojinetes. Entonces, dependiendo del tipo de avería que se presente. Ahora, ya que estamos hablando de turbo y no hemos entrado en detalles del motor, de una vez una recomendación. Se debe utilizar el aceite que se recomienda. El aceite es clave. Normalmente, dependiendo de la marca, dependiendo de la tecnología de mi nivel de emisiones, la marca te va a decir full sintético. Y tienes que irte con full sintético. Weichai permite utilizar un mineral, pero lo que hace es que te acorta el intervalo de cambio. Scania, MAN, y todo eso te dicen sintético, pero pues baja un intervalo un poco más prolongado. Pero debes usar ese aceite. Porque el aceite tiene algo que se llama el índice. ¿El índice qué? El índice de viscosidad, que es muy distinto a la viscosidad a 40 y a 100 grados. El índice de viscosidad, como un índice, es como cuando yo hablo del octanaje, es un índice, o de los cetanos, es un índice, es una tabla de relación. ¿Sí? El índice de viscosidad es un valor que básicamente me dice a qué momento ese aceite sometido a la temperatura se me quema. O sea, en qué momento se me quema el lubricante. O sea, se me combustiona, por decirlo de esa manera. Los sintéticos tienen un índice de viscosidad más alto, es decir, soportan más temperatura. Si yo no utilizo el aceite que es, y sabemos que es un motor que es más caliente, el aceite que me queda en el turbo se me quema, se me carboniza. El aceite que queda entre los anillos y el pistón se me quema. Y todos esos depósitos me dañan el motor. Es un enemigo. Eso no va a pasar de un día para otro. Porque aquí queremos seguir con la tradición. Eso échele el 15 o el 40, no pasa nada. No pasa nada. Déjenlo a largo plazo y verá que el motor no le va a durar lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los depósitos de carbón en los anillos, todos los depósitos de carbón en el mismo turbo, los dañan de manera prematura.
¿sí? Después de que se agarroten los anillos, mm, ahí vienen los problemas. Se gastan camisas y se va de reparada prematura. ¿Listos? Entonces, en esto tiene que ser uno muy celoso. El aceite, no le estoy diciendo que sea móvil, que sea Shell, que cumpla la norma que especifica quién, el fabricante del motor. Y el intervalo. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos el motor de gas. Esta es como la estructura general del motor de gas. Voy a salirme de esta presentación. Voy a volver a la anterior. Y nos vamos. Ya estamos en el anterior. Entonces, aquí está la estructura del motor. Aquí está la bobina. Aquí tenemos el módulo de control electrónico. Es un módulo de 112 pines. ¿Sí? OH es la referencia. OH2 es la referencia del módulo comercial, ¿no? ¿Sí? Trabaja entre 8 y 32 voltios, o sea, puede trabajar con sistemas de 12 voltios en camiones de 12 voltios y en motores de 24 voltios. Aquí, por ejemplo, este es el regulador en motor de gas licuado. Este es el regulador, pero lo que quiere decir aquí básicamente es que pasa a una unidad de filtrado de baja y de ahí va al FMV, que básicamente es un banco de inyectores. De ese banco de inyectores va un elemento que es el mezclador, que está inmediatamente después de ¿qué? De la mariposa de aceleración. ¿Sí? Tenemos un turbocargador, que ese turbocargador, como dijimos, tiene una wastegate que tiene una electroválvula que la va a controlar para que el turbo alivie la presión cuando se deja de acelerar. ¿Sí? Que es la diferencia en el tema del turbo desde el funcionamiento con respecto a un diésel, que en un diésel uno no tiene válvula por ningún lado. Ahora, Euro 5 para atrás. Euro 6 van a haber muchos turbos de geometría variable, que ya los hay, y también van a haber muchos turbos de geometría fija con wastegate, pero la wastegate va a ser controlada por una electroválvula en Euro 6. Por ejemplo, el motor MAN que viene con la Sinotruk que llegaron de Argos, el turbo es un turbo tradicional, pero la wastegate tiene control electrónico. La wastegate. Con eso logran que sin necesidad de turbo de geometría variable el motor entregue el torque desde muy bajas RPMs. Sin necesidad de un VGT. ¿Listos? Este motor tiene una particularidad que adicionalmente tiene una EGR y una válvula de EGR, porque este es Euro 6, lo que estamos viendo en general. Es un sistema sin cables. La aceleración se hace a través de un pedal de acelerador electrónico, como ya estamos enseñados, pero la unidad de control de motor comanda una mariposa de aceleración de tipo electrónica. ¿Sí? Lo mismo pasa con este motor. ¿Sí? Que de hecho este marca Bosch. También el acelerador electrónico. ¿Listo? Que es otro de los cositos que hay que mantener siempre al menos uno. Sobre todo con los sistemas de Bosch. Sinotruk dejó de usar los Bosch. Sinotruk usaba los Bosch. ¿Por qué? Porque los rodamientos, no trae rodamientos. En los sistemas Bosch vas un buje. Y cuando eso coge buje, se atasca y el carro deja de acelerar. De un momento a otro repentinamente deja de acelerar. Y ahí queda. No. Hay que hacerle un mantenimiento de limpieza. Hay que saberlo hacer. Ya vamos a hablar más adelante de esos puntos como claves que hay que tener presentes, ¿no? Tiene un potenciómetro y un motor de corriente continua. Sí, es decir, viene de 5 cables. 3 para el potenciómetro, aunque a veces viene potenciómetro doble, entonces pueden encontrar 6 cables también. Como lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Depende del tipo de cerrador que sea. ¿Sí? Normalmente van a encontrar 2 potenciómetros en uno, porque son sistemas importantes del motor para su funcionamiento. Entonces, todo lo que es importante, como los aviones, todo viene duplicado para poder garantizar la seguridad. Esto es, por decirlo de esa manera. El acelerador electrónico, este es el acelerador electrónico del sistema de Weichai, ¿sí? Son básicamente 2 potenciómetros embedidos en el mismo acelerador. Aquí no hay switch y un potenciómetro como pasa en mucha marca americana, sino aquí son 2 potenciómetros, ¿sí? Pueden ser pendiente cruzada o pendiente paralela. Estos son, no, creo que es cruzada. Mientras uno sube el voltaje, el otro baja el voltaje. O sube la resistencia, baja la resistencia. Al final recuerden que las computadoras no miran voltajes, no miran resistencia, miran voltajes.